Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor de la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto y privilegio de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que en este momento podemos apartarnos de las ocupaciones del día para abrir las Escrituras, para meditar, pensar y acercarnos a ti. Mándanos, Señor, el don de tu Espíritu Santo como lo prometiste a tus discípulos. Que sea para nosotros una fuente de inspiración, de entendimiento y acercamiento a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy se titula La Caída 2 y continuamos con la historia que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 3, de cómo la serpiente se acercó a Adán y a Eva, a Eva y Adán, para engatusarlos, engañarlos, confundirlos, enredarlos en sus mentiras y en sus medias verdades y atraparlos en su red maléfica. Lamentablemente ese fue el resultado. Vamos a comenzar leyendo el versículo 5 del capítulo 2. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí hay una mentira, porque la serpiente le dijo a Eva y a Adán que cuando comieran de eso entonces iban a ser como Dios. Y la verdad es que ellos ya eran de muchas formas y en gran calidad como Dios. En el versículo 26 y 27 del capítulo 1 es donde primero se nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Desde la misma concepción en la mente de Dios, ya Adán y Eva eran como Dios. Luego, Dios les entregó a ellos la corregencia de la creación. Les entregó a ellos el disfrute de todo lo que había creado el Señor. Ellos eran en un sentido los dioses de la creación. Ellos tenían también la bendición del sábado, donde Dios se apartaba de toda su tarea, de toda su labor como creador del universo y sustentador del universo, para reunirse con Adán y Eva, con el hombre y la mujer. Ellos ya tenían una posición alta, de gran exaltación, pero ellos se olvidaron de ese punto tan importante. En el libro Primera de Pedro, el capítulo 2, los versículos 9 y 10, también se nos recuerda a nosotros, los cristianos de hoy en día del siglo XXI, que nosotros tenemos una posición exaltada. Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Si Adán y Eva hubieran recordado su posición tan exaltada, le hubieran dicho, tú no tienes nada que ofrecernos a la serpiente. La hubieran desestimado, no les hubiera llamado la atención, pero se olvidaron, lamentablemente. Y nosotros, queridos hermanos, nosotros tenemos que recordarnos la importancia que Dios nos ha dado a nosotros, lo importante que somos a sus ojos. Imagínense lo que nos dice la Escritura, no solamente esa descripción de real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, etcétera, etcétera, sino que Dios dio lo mejor del cielo a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz y exaltarnos para sentarnos a la diestra de Dios junto con Él. Jesús se fue a preparar mansiones en el reino de los cielos para nosotros. Ese pensamiento solamente
debiera de impulsarnos, debiera de mantenernos animados siempre y especialmente cuando nosotros enfrentamos tormentas en nuestra vida. No olvidemos, queridos hermanos, no olvidemos lo grande, lo alto que Dios nos ha exaltado para que eso nos sirva de protección contra los dardos del enemigo. Pero ya sabemos la historia de Eva y Adán, versículos 6 y 7 del capítulo 3 de Génesis. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues ojos de higuera y se hicieron delantales. Queda claro en este pasaje que cuando nosotros contemplamos la tentación y el pecado, eso llega a captar nuestra atención de tal manera que lo hermoso de la santidad, las promesas maravillosas de Dios se vuelven opacas y el mundo y sus ofertas nos engañan y nos atraen. ¡Qué pena! Ahí tenemos el ejemplo perfecto en nuestros primeros padres, para nosotros evitarlos. Pero entonces la Escritura nos dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Seguramente no se refiere al hecho de que no tenían ropa, sino que se refiere al hecho de que ellos perdieron la santidad por su pecado y al perder la santidad perdieron la luz de la santidad. Nosotros sabemos que cuando Moisés se acercaba al Señor y luego regresaba al pueblo de Israel, su rostro brillaba por su conexión con Dios. Adán y Eva se miraron a sí mismos y se miraron el uno al otro y se dieron cuenta que habían perdido esa luz y que lo que antes era el brillo de la pureza y de la hermosura de la santidad, ahora era la oscuridad del pecado. Y ellos pensaron, inocentemente digamos, tontamente, que ellos iban a tapar su error cosiendo hojas de higuera y tapándose con eso. Al principio de su pecado, ellos no se dieron cuenta de lo que habían roto, de lo que había causado la desobediencia con Dios. Así que, hermanos, en ese momento empezó a cambiar todo. Ya ellos no eran la misma persona que antes. Y cuando Dios vino a buscarlos, dice la Escritura que se escondieron del Señor. Dice la Escritura que Dios los llamó, pero ellos no querían ser encontrados por Dios. Eso es lo que causa el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo justificar, cambiar esa relación maravillosa con el Señor, esa posición exaltada que tenemos al ser seguidores de Dios, al ser hijos de Dios, por perseguir pecados y placeres efímeros que este mundo nos ofrece? Ese es un mal cambio, ese es un mal trueque, eso es una equivocación. Veamos con toda claridad la hermosura de Dios, la belleza de vivir en una relación cercana y estrecha con el Señor. Sigamos esa relación en nuestras vidas todos los días. Vamos a concluir con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por las historias que leemos en la Escritura que nos advierten del error de apartarnos de tu camino. A ti te amamos, Señor. A ti te debemos todo lo que somos y debemos todo de lo que tú nos has rescatado y nos has exaltado. No queremos abandonar nada de eso, queremos seguirte a ti. Tómanos de la mano, Señor, dirígenos, llámanos siempre, toca la puerta de nuestro corazón, danos inspiración, levanta nuestro ánimo, pon una canción en nuestros labios y amor en nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.